Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, sean bienvenidos. Yo soy Carlos Vázquez, estudiante de Ingeniería de Alimentos y Biotecnología. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Bios de la Barranca por Radio Cusey 96.7 de FM. También les invitamos a seguir nuestro proyecto. Nos pueden seguir por redes sociales como Natural Nueva Galicia en Facebook e Instagram. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, ya que hablaremos sobre los incendios forestales de las barrancas del río Santiago. Tengo la dicha de presentar en este momento a el biólogo Eric Jiménez. Muchas gracias por estar aquí. Por otro lado también tenemos a la bióloga Dafne Brasilia Vázquez. Muchas gracias también por estar aquí. Y tenemos un invitado especial, gente. Tenemos un invitado especial, el biólogo Mario Sánchez. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Quiero hacerte una pregunta inicial. ¿En qué área te desempeñas, mi querido Mario? Bueno, yo soy biólogo de profesión y justo ahorita estoy como coordinador de proyectos medioambientales en una organización que se llama Reforestamos México. Sí. Y también en un colectivo que se llama Colectivo Bioambiental. Ah, mira, qué interesante. Pues bueno, básicamente les quiero hacer una pregunta para iniciar el programa del día de hoy. ¿Qué son los bosques tropicales caducifolios? ¿Nos podrías comentar, Eric? Así es, mi querido Carlos. Creo que algo que es muy pertinente platicar antes de comenzar a hablar sobre todo esto de los incendios es quizás reconocer cuál es el ecosistema que está más presente en nuestras barrancas del río Santiago, lo cual es en estos ecosistemas de bosque tropical caducifolio. Bueno, pues los bosques tropicales caducifolios son ecosistemas que tienen bien marcadas dos estaciones, una estación de secas y una estación de lluvias. Durante la estación de secas, la mayoría de los árboles pierden todo el follaje y nos muestran unos paisajes semiáridos, unos paisajes que solemos asociarlos con vegetaciones un poco, por decirse, desérticas, y sin embargo muestra cambios totalmente abrumadores, como cuando llega esta estación de lluvias, donde vemos unos follajes exuberantes y un verde muy bello. Y de hecho es un ecosistema que presenta una alta biodiversidad. De hecho, estos ecosistemas en el país de la República Mexicana los encontramos desde el sur de Sonora y de Chihuahua, pasando por toda la franja costera del Pacífico, y llegan hasta la depresión de Chiapas, y que incluso se pueden hallar más allá hacia Centroamérica. Estos ecosistemas, como les mencionaba, tienen una gran diversidad también de flora. Sobre todo encontramos especies muy emblemáticas como lo que vienen siendo las ceibas. Las ceibas, estos árboles que todos hemos visto, que tienen totalmente los troncos llenos de espinas. Muy bonitas. Exacto. Que incluso comentan que la ceiba no vendría siendo como de algodón, o sea, es una variante o una especie diferente al algodón original, ¿no? Es una especie diferente, pero sin embargo se ha utilizado totalmente el recurso de su fruto para el llenado de almohadas. Incluso también es una planta que es importante para la cultura maya, porque esta planta se asocia con su mitología. Sí. Ellos consideran que esta planta conecta el inframundo con la parte de los cielos, con los dioses. Entonces, es muy importante para su cosmovisión. Dentro de esto también tenemos otras especies, como por ejemplo los papelillos, los copales, estos que presentan diferencias y que a veces también se suelen confundir, sobre todo porque tienen el papelillo tiene cortezas exfoliantes que le ayudan a evitar la desecación, y los copales también no tienen estas cortezas exfoliantes, pero tienen resinas aromáticas que les ayudan a evitar también una desecación intensa, porque la viscosidad de estas resinas les ayuda a ser más difíciles de evaporarse. Entonces, también ha sido uno de los recursos que se han extraído a lo largo de la historia de este tipo de bosques. Y también encontramos especies como algunos cactus columnares, como por ejemplo el caso de los pitayos, entre muchas otras especies. ¿Verdad, Mario? Así es, sí, justo pues es uno de los ecosistemas que para mí es pues uno de los más bonitos, justo por lo que describías al inicio, ¿no? Que tiene esta estacionalidad muy marcada y que son lugares totalmente diferentes, ¿no? En tiempo de lluvias y cuando no llueve. Entonces,
sí, justo muchos de esos árboles tropicales de la barranca pues también tienen algunas propiedades que desde antaño pues les han dado, ¿no?, los pobladores, y que pues también son muy importantes para las comunidades que ahí viven y que pues circundan esas zonas. Así es, todos estos recursos que nos proporcionan. Todos esperamos que lleguen las lluvias. Sí, porque ahorita ya con el calorcito, la verdad sí la estamos sufriendo aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿no? En Sí, las colonias. hace falta mucho también. los árboles nativos de esa región también. Pues bueno, vamos a hablar acerca de los incendios. Mi querida bióloga Dafne, nos vas a comentar acerca de los incendios. Así es, bueno, justamente como decían aquí nuestros invitados biólogos y mi querido Mario, precisamente aquí lo que pasa sobre los bosques tropicales caducifolios, pues que también son uno de los ecosistemas a lo mejor un poquito más propensos a que puedan iniciar un incendio, ¿no? A que a lo mejor prendan muy fácilmente por estos brotes estacionarios que tienen de secas. Entonces, como sabemos, pues también el fuego, como en algunos ecosistemas, es muy bueno, también puede ser muy perjudicial en algunos aspectos. Por otro lado, hay algunos ecosistemas, como ya lo mencionaba, también ayudan, pero en este caso, y como lo hemos visto en la problemática de aquí de la barranca de Huentitán y sobre todo en la barranca de Oblatos, pues estos incendios han causado pues gran daño en cuanto a la vegetación, en cuanto a especies de fauna y pues también en el suelo. Entonces, precisamente abrimos con esto del tema de los bosques tropicales, pues para que las personas sepan bien lo que primero es definición de un bosque y después también a lo que nos estamos viendo el panorama con esta problemática sobre los incendios. Entonces, dentro para iniciar un incendio, pues se le llama a lo que viene siendo el famoso triángulo del fuego. ¿Qué viene siendo el triángulo del fuego? Pues no es nada más y nada menos que necesita de tres elementos para poderse iniciar, que viene siendo el aire, el calor y un combustible. En este caso, pues un combustible pues sería lo que viene siendo la materia orgánica, el oxígeno y algo que prende, ¿verdad? No sé si Mario nos puede hablar un poquito más acerca de esto. Sí, justo ese es el famoso triángulo, el oxígeno, el combustible y pues algo que lo prenda, ¿no?, que lo encienda. Y sí, justamente pues uno de los ecosistemas que más se puede ver afectado es, por ejemplo, la barranca, ¿no? Todas estas bosques caducifolios, porque justo se vuelven totalmente un combustible cuando están en secas. Entonces cualquier fuente de calor puede llegar a prender bastante el lugar. Además, digo, por la topografía y pues ahora sí que la misma forma, ¿no?, de la barranca, pues como son tan escarpados los lugares, al momento de un incendio pues también puede correr muy fácilmente hacia arriba si el incendio ocurre en la parte baja, y bueno, es muy difícil controlar un incendio de esa manera, ¿no? Entonces pues justo es un ecosistema que no necesita tanto el fuego como pudiera ser un bosque de coníferas de algunas especies. Sin embargo, pues en las últimas décadas pues es uno de los ecosistemas y de las áreas naturales que también se ha estado incendiando de manera constante, lo que es la barranca del río Santiago. Aunque no sale como mucho en las noticias, ¿no? Sí, no. Muy secreto. Sí, hay cosas que no salen así como totalmente, ¿verdad? Así es. Bueno, a todo esto te quiero hacer una pregunta, es ¿cómo afecta un incendio a una región forestal en general? Bueno, pues justamente ya lo hablabas hace un momento, algunos incendios pues sí pueden llegar a ser beneficiosos para algunas especies. En este caso también depende mucho la magnitud del incendio, el tipo de incendio que sea. Como sabemos, hay algunos que son subterráneos, otros que son superficiales y otros que son de copa, y dependiendo del grado del tipo pues van a afectar más o en menor medida el ecosistema. En este caso pues uno superficial
básicamente acaba con mucha de la vida del suelo, ¿no? De estos microorganismos, tanto hongos como bacterias, como organismos artrópodos, ¿no? Y bueno, si no tenemos ese suelo, pues tampoco puede sustentar vida con dimensiones un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, algún animal o fauna que se alimente de pequeños insectos o de la descomposición de las hojas también no se lleva a cabo. Existe una pérdida de materia orgánica muy importante, lo que conlleva a su vez que al momento de que empiecen a llover se erosiona el suelo, toda la tierra o la poca materia orgánica que queda, en este caso ceniza, pues se traslade a otros sitios, ¿no? Entonces sí llega a ser o llega a tener muchísimo impacto un incendio en estas zonas forestales, y si es de copa pues incluso más, ¿no? Porque ahí ya estamos afectando incluso fauna como las aves, que las aves en un superficial pueden trasladarse a otro lugar, pueden volar hacia otro sitio, pero sus nidos y huevecillos o polluelos pues no pueden, ¿no? Entonces en un incendio de copa pues ahí también arrasa bastante fauna, así como pequeños mamíferos, ¿no? Que están en el suelo, en los árboles, etcétera. Entonces sí llega a impactar bastante pues un incendio, ¿no? Y dependiendo el tipo, la magnitud y bueno, también la topografía del sitio, ¿no? Que en este caso, como ya lo decíamos hace un momento, pues la barranca tiene una topografía muy especial y es difícil que se puedan controlar incendios ya cuando están ahí, ¿no? De hecho, yo sabía que en la barranca, con ser cañones, esos son corredores también del viento, ¿no? Entonces, esto puede hacer que genere, pues, acelerar mejor el combustible al momento de, por ejemplo, un incendio de copa, que son los que son más graves, y pues terminar haciendo más estragos, ¿no? Porque entonces ahí hablamos también de la afectación de los suelos, ¿no? Exacto. Entonces, sí es un tema delicado para considerar, porque a veces tomamos los incendios a la ligera o creemos que se pueden... Sí, es algo muy difícil, la verdad, para poder regenerar un suelo. La verdad es de que cuesta trabajo y sobre todo cuesta tiempo, ¿no? Así es. De hecho, también el recurso tanto de mano de las personas que están trabajando, sí. Así como, por ejemplo, si es una región forestal donde se está cultivando algún producto en sí, también pues son pérdidas económicas y para todos. Con valor escénico también se pierde. Así es. Exacto. Oye, Mario, y acerca de los incendios subterráneos, ¿son muy frecuentes? ¿No son tanto? ¿Te ha tocado poder analizar algún tipo de daño que surja a partir de este tipo de incendios? Bueno, aquí en Jalisco, en general, en la zona metropolitana de Guadalajara, se dan muy poco estos incendios, porque para los incendios subterráneos se necesita mucha materia orgánica. Entonces aquí, como por ejemplo la Primavera, es una zona en la que la gran mayoría de lo que conforma el área natural protegida no tiene suelos tan grandes, ¿no? de materia orgánica. 10 centímetros es lo más que se tiene en general, ¿no? En un promedio. Y para que un incendio subterráneo se pueda dar, necesita suelos mucho más ricos en materia orgánica con mayor altura, ¿no? Entonces, o profundidad. Estos también son más comunes en áreas pues que tienen mayor suelo en general, y mayor pues son como zonas profundidad en cuestión de materia orgánica, por sí, así decir, sí. La hojarasca. Así es, sí, son estos suelos, muchos de ellos, por ejemplo, se dan en regiones más como hacia el norte. Ajá. Porque esos suelos pues llegan a ser como lo que le llaman turberas, ¿no? Que son grandes lugares donde tienen muchísimo suelo que tiene décadas ahí. Entonces aquí no se dan mucho. En la barranca pues como tal también no suelen darse tanto. Los que más se dan es los superficiales y los de copa, que también no son tan frecuentes los de copa. Pero en estas condiciones como la barranca sí se pueden llegar a dar, ¿no?
Este tipo de material que es flamable, podemos hablar de lo que es el humus, el humus, perdón, es el que es un carbón vegetal, ¿verdad? Que se flama a partir de cuando entra Sí. los vientos cálidos del exterior. Sí, justo. Hay zonas que sí son propensas a estos incendios, entonces aquí afortunadamente no los hay tan comunes. Sí se pueden llegar a dar, pero son más fácilmente controlables, ¿no? Perfecto. Yo tengo otra pregunta para ti, Mario. Sabiendo cómo afecta el régimen del fuego a los diferentes ecosistemas, ¿cómo es que puede afectar a las selvas bajas caducifolias? Pues justo lo que platicábamos, en este tipo de incendios se propagan muy rápido también por el viento, y lo que ha ocurrido normalmente pues es que tienen una gran afectación porque en temporada de secas pues toda la vegetación está pues sin líquido, ¿no? Y es justamente un combustible. Entonces, sí tiene una afectación muy grande. En el caso, por ejemplo, de Oblatos, pues en el último incendio que hubo, pues se llevó 42 hectáreas aproximadamente. Y pues ahí mucho de lo que se pudo haber prevenido, pues no se hizo. Normalmente se hacen guardarrayas, que son estas líneas para poder detener fuego y que no se siga avanzando, ¿no? Cuando es de manera superficial. Entonces, pues al parecer no estaban completamente realizadas, y es uno de los manejos que se tiene que dar en estas áreas naturales protegidas con estas características. Entonces la afectación es mucha en flora, fauna y biodiversidad, tanto de mamíferos, aves y los microorganismos, ¿no? En el caso de las selvas bajas caducifolias son más sensibles. Sí, justo eso. Digo, por ejemplo, poniendo ahí la primavera, que es uno de los ecosistemas que tenemos también aquí muy cerca, pues la primavera, si se fijan en el régimen de incendios, y meten todas las capas de incendios en los últimos 40 años, prácticamente toda la primavera se ha incendiado en estos 40 años. Entonces es importante, pues eso, ¿no? De tener en cuenta que aunque no queramos que se incendie un bosque, son regímenes que son comunes, pero que cuando interviene el humano, que es como pues uno de los principales responsables de los incendios, pues se generan estos incendios con mayor frecuencia y mayor intensidad, ¿no? Así es. Por ejemplo, Mario, te quiero también hacer una pregunta. Tú que has estado trabajando en el área de La Barranca, ¿cuál ha sido el peor incendio que te ha tocado vivir u observar? Pues ha habido varios importantes. Digo, en cuanto a magnitud, pues creo que el de este año, en abril, fue bastante grande, y posteriormente se dio otro como hace una semana antes, y ya afectó también cerca de otras 30 hectáreas, entonces ya estamos hablando de casi 70 hectáreas afectadas, que es mucho, ¿no? Que es muchísimo. Sí, es demasiado. No es un número que se dé de manera constante en La Barranca. Siempre se quema todos los años, pero son 15, 20, 30 hectáreas, y comparándola ya con este año, 70, es uno de los mayores. Pero también hubo en el 2021 y en el 2022 también hubieron algunos incendios. Sobre todo hay un incendio en el 2021 en La Barranca que le llaman de la Experiencia, del lado de Huentitán el Bajo. Sí. Y también incluso ahí hubo personas que se vieron afectadas. Creo que hubo la muerte de una persona y un par de personas heridas. Sí, son las que están, o sea, que viven cerca de La Barranca, ¿no? Sí. Entonces, ¿el fuego ingresó directamente a su casa? ¿Se puede decir? No, ellos inhalación, estaban, hay un lugar que le llaman las pilitas de Lomas del Paraíso, sí. y justo estaban ahí en ese espacio, pues disfrutando del área, y de alguna manera se prendió. Seguramente algo pasó y prendieron fuego,
y no pudieron salir, con el humo, el fuego. Quedaron atrapadas. Quedaron atrapados y no pudieron salir, y justo ahí es donde quedó las personas atrapadas. Entonces, en cuanto a magnitud, fue creo que también de unas 40 hectáreas, en una zona más o menos escarpada, pero bueno, por la afectación a las personas, pues se puede considerar también uno de los peores, ¿no? En este caso, que fue en la experiencia, en la Barranca de la Experiencia, entre Zapopan y Guadalajara, y el de Oblatos, ¿no? Que normalmente se quema también esa zona, hay que decirlo, cada año se quema. Sí, es lo que me llamaba la atención, porque de acuerdo a información, como lo mencionas, cada año precisamente esa zona pues está teniendo esta problemática, ¿no? Sí, y es muy, muy fácil determinar por qué. El combustible que se queda ahí cuando es temporada de lluvias, pues empieza a haber pasto, zacate y otras hierbas, ¿no? Ahí. E incluso no se descarta pues que sean intencionales, ¿no? Sí. Simplemente por hay gente piromaníaca. Sí, ¿no? de hecho es lo por que... otros temas, pero abundan por simplemente... Sí, no sé. Sí, o la quema de basura, Uh-huh. Es muy frecuente, aunque no... Pues parecería que todo mundo tiene esa conciencia de saber que se le puede ir el fuego. Es muy común que cuando hay quemas controladas, entre comillas... Como las agrícolas. Sí, porque ahorita que Sí. tocas tú el punto de lo de agrícola, yo tengo un dato de que, bueno, en la parte del Salto, como también allá está Juanacatlán y las orillas del Salto, de ahí también viene lo que viene siendo el río Santiago, pues bueno, básicamente me he percatado de que la gente, bueno, tiene sus cultivos de maíz o otro tipo de planta, y para volver a cultivar, queman todo lo que está seco, y eso es como su práctica que hacen. Yo digo que no es beneficioso porque pues obviamente erosionas el suelo, ¿no? Y obviamente lo estás quemando, lo estás de cierta parte como desnutriendo, ¿no? Porque hay nutrientes naturales. Sí, o sea, nutrientes físicos, químicos. y no creo que sea beneficioso a los cultivos. ¿O tú cómo lo ves, Mario, en esa parte? Es una práctica tradicional de los pueblos, pues ahora sí que ya después de la conquista, ¿no? Pero porque antes no se hacía de esa manera. Uh-huh. Pero tiene un cierto beneficio inmediato porque al volverse ceniza toda la parte vegetal, Uh-huh. la ceniza es la que nutre a esos cultivos. Sin embargo, solamente funciona una vez. Uh-huh. Si es constante, si es no. constante, justamente lo que va haciendo es erosionar, incluso pues, llenar de minerales que no necesita la planta. De hecho, a un nivel ecológico lo podríamos observar en cuanto a cuando se van convirtiendo esta misma parte de estas cenizas que se mineralizan y terminan pues llevándoselas el viento también, cambia una cosa totalmente diferente. Bueno, creo que Bueno, vamos al a parecer una vamos pausa. a ir a una pausa. No se despeguen de su programa Bios de la Barranca. Regresamos. Esto sigue diciendo lo que estaba diciendo. Ya.
Bueno, algo que lo que no acabé de mencionar hace unos momentos era sobre lo que ocurre a nivel ecológico con este carbón vegetal que se produce por los incendios, que suele ser muy beneficioso pues, en primera instancia para las especies, pero que se pierde porque se convierte automáticamente ya con el problema del clima, con todo lo que son los factores también de las temperaturas, va cambiando también su composición y sabiendo que también esto puede beneficiar a algunas especies, pero existen otras que a lo mejor en presencia de altas cantidades de estos minerales totalmente no se ven beneficiadas. Y por eso sí es importante pues también no pensar que es tan positivo los incendios. Fíjense que también es importante hablar sobre un tema, ahorita que está con los incendios, la restauración de las áreas afectadas, ¿no? Me llama mucho la atención que en la zona de Oblatos, en la barranca de Huentitán, obviamente hemos visto la devastación que se ha dado durante este tipo de incendios, o sea, antes y después, ¿no? Que obviamente el suelo de estar nutrido, beneficioso, la verdad es de que al final queda pues completamente mal, o sea, un suelo que tienes que trabajar demasiado para poder restaurarlo, ¿no? Algunos de los aspectos que les quiero comentar así brevemente es de que, bueno, al principio de una restauración de un suelo que está erosionado o quemado, se debe hacer una evaluación inicial, ¿no? Una inspección del área afectada, ¿no? Para evaluar la extensión y gravedad del daño, ¿no? También el análisis del suelo es importante, ¿sí o no, mi querida bióloga? Así es muy importante porque pues de ahí te vas a basar para qué es lo que vas a hacer, cómo vas a restaurar esa área. Entonces, como tú lo dices, pues analizar eso, tener primero la inspección, la evaluación inicial. Ajá, te da a la par para lo que vas a hacer después. Entonces, también dentro de aquí, pues quiero platicarles también acerca de un tema que va llevado de la mano sobre los incendios. Queremos hablar sobre las causas, ¿no? Que es una de las principales cosas importantes. Quiero empezar con algunos datos por parte de la Semarnat y de la CONAFOR, donde dice que en el 2020 hubo 225 incendios, donde 1.894 hectáreas pues fueron exterminadas. Dentro de estos incendios, algunos estados con la mayor superficie afectada, pues entre ellos Jalisco, Oaxaca. Así es. De hecho, el fenómeno del espejo refracta estos rayos del sol y termina por generar esta combustión dentro de la materia que está presente, o si está seca la vegetación, puede causar estos incendios. Sí, básicamente actualmente sí hemos vivido varios incendios, ¿no? Aquí en Jalisco. De hecho, actualmente se ha vivido ahorita un incendio que es en el Cerro del Pelón, algo así le llaman. Actualmente también se ha pues tomado... Es otra problemática que ahorita sí, de hecho, las debidas advertencias, ¿no? Porque la verdad sí, aquí en Jalisco no es para llorar, la verdad. Sí, tenemos incendios muy graves. Están clasificados, de hecho se consideran algunos que son negligencias, otros que son intencionales, que por ejemplo, hablando de intencional, podría ser, por ejemplo, la típica fogata del senderista, ¿no? La típica fogata mal intencionada. Perdón, estos son los negligentes. Sí. Y también podemos hablar sobre, por ejemplo, la bachicha del cigarro que no pagamos y que terminamos que la avientas así, hacia ¿no? otros sitios. También, entonces, como que todas esas cosas a lo mejor no lo vemos en su momento, pero también causan un gran impacto pues a nivel del ecosistema. Sí, así es. Como ya mencionaba Mario, toda la pérdida tanto del suelo como a nivel de biodiversidad, tanto en flora como en fauna, pues es algo que es importante resaltar. Y también consideremos que hay algunos incendios que también son accidentales, como por ejemplo los accidentes automovilísticos o ferroviarios que también están presentes allí. Y ya hablar de quizás de algo más negligente, pues serán estas quemas, ¿no? De algunos lugares. Yo tengo pues, una pregunta. ¿Consideras que hay una particularidad en los incendios de la barranca, Mario? Pues bueno, sí hay ciertas particularidades. Sobre todo tienen que ver mucho con pues las colonias que están alrededor de la ceja de la barranca, ¿no? Que en general muchas de estas colonias o viviendas son pues irregulares.
y muchas de estas personas y de estas colonias en sí son cinturones de vulnerabilidad, y dado que estas personas están en esas condiciones, pues lo que buscan es sacar dinero de algunas formas, ¿no? Y entre ellas es quemar alambrado, cables, etcétera, para sacar como el cobre y cosas materiales que pueden vender. Y justo esa es una forma que se ha visto que es de las que más afectan, porque provocan estos incendios, ¿no? Justo a la ceja empiezan a quemar, y bueno, ahí está una de las formas que más incendios hay en la barranca, ¿no? Por estas negligencias que podríamos decir, pero bueno, ya es algo muy particular de esta zona, ¿no? Esas que está en esta zona quemas. perimetral, ¿verdad? Esta zona conurbana, ese contacto directo con... Sí, justo pues todas las, desde Tonalá, Guadalajara, Zapopan, es un cinturón que tiene esta particularidad y que se ha estado estudiando también en los últimos años, como este ecotono entre la ciudad y la barranca. Y pues es eso, ¿no? Muchos de los incendios pues sí son provocados en la Sí, barranca. que de hecho también se sabe pues que existen algunos ecosistemas ya que indican perturbación, como ecosistemas de pastizal, y están presentes en la barranca. Sí. Entonces, pues ahí se demuestra la presencia antrópica del ser humano. Otra pregunta que yo tengo es, cuando está presente un incendio, ¿cuáles son las acciones que se deben llevar para erradicarlo? Bueno, ya cuando tenemos un incendio presente en uno de estos ecosistemas, pues básicamente lo primero como civil es dar aviso a las autoridades, ¿no? Inicialmente. Se puede evaluar, o sea, si tú estás muy cercano a él y justo inició, sí puedes llegar a hacer un manejo, un control, pero no se recomienda si no tienes una capacitación previa. Entonces, si no tienes una capacitación previa, lo que más se recomienda es dar aviso a las autoridades pertinentes, en este caso Protección Civil, el 911, etcétera, pues ellos ya tomarían el mando, ¿no? El control. Justo muchos de los accidentes que se pueden llegar a dar en incendios forestales es que no se sigan las precauciones y las órdenes de quien está al mando. Y nosotros estamos también ahí abajo participando, no conocemos nosotros como civiles todas los procedimientos. Sí, los métodos que se llevan a cabo. Exactamente, todo tiene un orden, todo tiene una organización, y si no entendemos las señales que nos hacen, pues podemos llegar a afectar nuestra integridad, pero también la de los demás. Entonces, siempre cuando ya hay un incendio, lo mejor es llamar a las autoridades y salirnos de la zona. Sí estar al pendiente tal vez para que no haya algún daño colateral, pero sí justo eso es lo que se recomienda, ¿no? Y ya las personas que están especializadas en estos temas pues ya llevan a cabo todo un protocolo para la mitigación, primero el control, luego la mitigación del incendio forestal, ¿no? Entonces, pues esa es como una de las recomendaciones, mejor dejárselo a los expertos. ¿No? Y que siempre también recordemos todas las complejidades que tiene para los brigadistas. Sí, porque no es fácil, de hecho, mi querido Eric, porque ahora sí que erradicar un incendio, o sea, contrarrestar más bien dicho un incendio, pues es difícil y aparte está en juego su vida, ¿no? O sea, de hecho, pues hay muchas más afecciones que pueden afectar a ellos durante este combate. Por ejemplo, hay personas que no están adaptadas al momento de estar en las montañas. Puede dar un mal de altura o mal de montaña, creo que se le llaman. Sin mencionar de que pues en ese momento sale más la fauna porque están huyendo de este sitio, entonces es más posible toparte quizás con la presencia de algún animal ponzoñoso, entonces que no por esto quiere decir que no tengamos pues el respeto debido hacia esa fauna, pero pues sí considerar el riesgo que está representando entre esto y muchas otras cosas para los brigadistas. Así es, siempre mejor pues acatar las señales y también pues la autoridad, ¿no?
si no le sabemos, mejor Pues no. no hay que No, meternos. Sí, porque no es cosa fácil. Otro aspecto a señalar también son los daños ecológicos a nivel de suelo, la biodiversidad y contaminación. En este caso, Mario, ¿nos podrías platicar acerca de eso? Sí, pues una de las principales afectaciones, como ya lo mencionábamos, es la afectación al suelo. Normalmente nosotros, cuando hablamos de un incendio forestal o las personas hablan de un incendio forestal, normalmente pensamos en arbolado, en flora y en fauna grande, pero pues básicamente en el suelo es donde existe la mayor afectación por el tema de los microorganismos y del microecosistema que se genera en el suelo, que es importantísimo para el buen desarrollo de todo el ecosistema, ¿no? Es la base, el suelo es la base de todo el ecosistema, entonces de él dependen, con esta cadena trófica, dependen toda la demás fauna, así sean animales pequeños, grandes, medianos, etcétera. Y bueno, la afectación en un suelo después de un incendio, pues ustedes la pueden observar a simple vista, queda ceniza y queda la roca desnuda, entonces pues ya no hay vida ahí, tiene que volver a establecerse estos microorganismos y no es como que de la noche a la mañana lleguen, tienen que pasar procesos muy largos para que se forme al menos 1 centímetro de suelo con microorganismos que son benéficos. Entonces, pues básicamente esa es una de las mayores afectaciones, pero que normalmente las personas no conocemos, no lo comprendemos al 100%, y que por eso hay que restaurar como la zona. Como se debe. Exactamente. Sí, bueno, a todo esto también hablamos un poquito de lo que viene siendo la restauración de las áreas forestales, ¿verdad? Que primero, como lo mencionabas tú, ingeniero, que se debe de realizar un análisis del área afectada precisamente pues para saber qué es lo que se debe de hacer. En este caso, Mario, lo que tú has estado trabajando, tengo entendido ahí en La Barranca, ¿qué es lo que han estado haciendo para restaurar el área? Sí, básicamente después del diagnóstico, lo que se hace es tratar de evitar la erosión de la lluvia, del agua en el suelo que tiene solamente ceniza. Entonces, para poder ahora sí que alivianar un poco esta situación, lo que se requiere es hacer algunas acciones o prácticas que se le llaman para la conservación de suelos. Hay muchas, pero entre ellas las que hemos estado haciendo ahí en Oblatos es la llamada línea de piedra a curva de nivel, que es un tipo de cerca que se van acomodando piedras en la curva, justo para evitar que cuando llueva se vaya el suelo hacia lugares más bajos. Y por lo tanto, pues detener ahí un poco de suelo y ahí mismo se podría empezar a formar pues otra vez este microclima adecuado para que empiecen a germinar algunas de las semillas que queden todavía por ahí o tal cual si ya le ayudamos como al lugar, al área natural, pues ahí podríamos hacer la plantación de nuevos árboles, ¿no? Una reforestación en este caso. Entonces, estas son las obras, piedra acomodada se le conoce también, y pues es menos carismática que una reforestación, sin embargo, pues es una de las primeras acciones que se deben Y de es realizar. esencial para Sí, que pueda tener para poder efecto restaurar. exitoso al final. Sí, esencial totalmente, y digo, hay otras prácticas que se hacen, pero bueno, justamente estas salen después de un diagnóstico en el área afectada, y pues no siempre se puede reforestar de inmediato, ¿no? Incluso Sí, dependiendo. pues se recomienda que dejes pasar al menos un año para poder hacer una intervención de este tipo. Claro. Y de hecho, fíjense que también es importante el monitoreo y el mantenimiento inicial, ¿no? O sea, obviamente después de hacer la reforestación, después de incluso curar el suelo, ¿no? Obviamente tener un monitoreo adecuado para que no nos sucedan más cosas así, ¿no? De ese tipo y que nuestro suelo no se dañe más, ¿no? Obviamente. es. Bueno, pues estamos llegando al final de lo Sí, que es este de- programa. Sí. Este tema muy importante. Sí, la verdad que nos quedamos nos muy abarca picados. muchísimo. Gente, nos quedamos muy picados, pero pues bueno, básicamente ya nos tenemos que retirar. Nos vemos en la siguiente Envíos de la Barranca. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.